Hola, ¿cómo están? Para lograr la paz hay que sacrificar algo de justicia, dicen unos. Paz sin justicia no es una verdadera paz, dicen los otros. He ahí el dilema. O mejor, he ahí la diferencia de fondo entre los partidarios del sí y los partidarios del no frente al capítulo de justicia que se firmó en La Habana y que se ha convertido sin duda en el más complejo, en el más controvertido, en el más difícil de todo este proceso de renegociación que se viene adelantando luego de los resultados del plebiscito. Grosso modo, la justicia transicional de la que tanto se habla por estos días es una justicia especial para la paz, una justicia para acabar con un conflicto de 50 años en el país, una justicia que establece unos mecanismos para que se sepa toda la verdad de todos los actores del conflicto. Contempla penas alternativas de la cárcel, mecanismos de reparación para las víctimas, magistrados o jueces extranjeros. En fin, estas y otras particularidades distintas a la justicia ordinaria que opera en el país y que no le gusta para nada al expresidente Uribe, líder del Centro Democrático Alternativo, y que pide sencillamente que sea borrado todo el capítulo de justicia que se firmó en La Habana y que se redacte uno nuevo con todas sus propuestas, con todas sus inquietudes, para que pueda salir adelante este capítulo tan complicado para lograr la paz en el país. Borrar, eliminar todo el capítulo de justicia parece que va a ser muy difícil de aceptar por parte de las FARC. Pues bien, como en la vieja película del oeste norteamericano, hoy vamos a intentar ver lo bueno, lo malo y lo feo de la justicia transicional. Estamos en modo paz, bienvenidas, bienvenidos. Para hablar de la justicia especial para la paz, de lo bueno, de lo malo, de lo feo, de lo conveniente, de lo inconveniente que tiene esta justicia especial para la paz, invité hoy al programa para desarrollarla, para que nos explique de la manera más sencilla a ustedes y a mí qué es esto de la justicia transicional, al senador Jaime Amín. El senador Jaime Amín es de Barranquilla y es del Centro Democrático Alternativo. Y también invité para que nos converse aquí un poco de la justicia transicional al senador Marco Aníbal Avirama. Él es senador por la circunscripción especial indígena y hace parte de la Alianza Social Independiente. A los dos, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. A ver, yo arranco con lo que decía cuando abrí el programa. El dilema que hay. Para que haya paz, se tiene que sacrificar justicia. Pero si se sacrifica justicia, no hay una verdadera paz. ¿Qué piensa, senador? En el mundo entero, y Colombia no es la excepción, Gloria, todos queremos la paz, todos queremos vivir en paz. Es uno de los fines sociales del Estado, alcanzarla, como bien lo dice el artículo 22 de la Constitución Nacional. El problema es el camino hacia la paz. El camino hacia la paz no puede ser sacrificando las instituciones. Una de ellas, la más importante a mi juicio, es justamente la justicia, la majestad de la justicia. La justicia transicional, por cierto, es un concepto nuevo en el derecho internacional. No tiene más de 10 o 12 años, comenzó por un auspicio de la Fundación Ford en los Estados Unidos, que buscando ayudar a resolver en países que venían en tránsito, entre otras razones, de dictaduras hacia la civilidad, algunos países del África particularmente, Yugoslavia, el Medio Oriente, en donde no funcionaban las instituciones de justicia, había que buscar un mecanismo alternativo que era justamente la justicia transicional. Ese auspicio de la Fundación Ford fue como, digamos, aclimatándose al interior de la Organización de las Naciones Unidas y ha tenido unos desarrollos interesantes en algunos países en los que se ha, digamos, dado fin a unos conflictos o a unas guerras internas. En el caso de Colombia no podríamos hablar de arrancada de justicia transicional por una razón. Colombia no es un país que esté haciendo tránsito de una dictadura a la democracia, al contrario, es justamente, y exceptuada la de los Estados Unidos, con la Constitución de 1787 de Filadelfia, la más antigua y estable democracia del continente americano. Pero a ver, aquí funciona bien la justicia. Sí. Obviamente quisiéramos una mejor justicia. Claro. Y quisiéramos que también en aras de la paz pudiera funcionar un tribunal
que no fuese un órgano independiente, sino dentro del aparato judicial colombiano. Ya, pero, en resumen, no hay que sacrificar justicia para lograr la paz. Se puede sacrificar algo de justicia, pero no supeditar la implementación de un acuerdo de paz a lo que hemos llamado la impunidad total. Eso es un ciclo. Vamos a ir desarrollando esos otros aspectos del acuerdo. A ver, senadora Virama, ¿usted qué cree? ¿Se tiene que sacrificar algo de la justicia para lograr la paz? ¿O la paz requiere justicia para que haya una verdadera paz? Bueno, muchas gracias. Mire, nosotros estamos en un país de un conflicto interno hace muchos años, que lo hemos vivido quienes estamos en las regiones más aisladas de este país. Y es ahí donde se han creado las condiciones para que grupos al margen de la ley transiten libremente y hagan con los colombianos que están en esas regiones lo que se les da la gana. Entonces, nosotros sí consideramos que el presidente Santos ha hecho un proceso de acercamiento con las FARC, que es con quien hoy se está adelantando un proceso de acuerdo para la paz. Y este acercamiento conduce a que se sienten el gobierno y las FARC a discutir los caminos para la paz. Y considero que la justicia transicional aquí tiene que hacer juzgamiento y tiene que hacer justicia, pero tiene que estar dentro de los mecanismos adecuados, porque es que aquí mandatarios anteriormente, 3, 4 mandatarios han hecho el intento de adelantar procesos de paz, como se adelantaron con el M-19 y con el Quintín Lame, y se han hecho acuerdos, pero aquí no podemos nosotros decir que el gobierno y sus fuerzas armadas arrinconaron a las FARC y los vencieron. Aquí no hay vencidos. Y la guerrilla no se tomó el poder a través de las armas, por lo tanto no ha vencido al Estado colombiano. Eso indica que hay que sentarse y discutir y llegar a acuerdos, porque no hay otro, yo no considero que hay otro camino. Y me parece que el acuerdo es uno de los mejores acuerdos adelantados en todos los procesos de guerras internas en otros países, en África y en... Senador, el telón de fondo, lo que inspiró a los que redactaron esto de la justicia transicional, es que fuera una justicia restaurativa más que una justicia punitiva. ¿Qué piensa usted de esta diferencia? ¿Qué tiene de bueno uno y qué tiene de malo la otra? Mire, tiene que ser restaurativa porque aquí hay víctimas y las víctimas necesitan que conozcan cuál va a ser su situación desde la acción de los victimarios. Aquí las víctimas tienen que ser restauradas, reconocidas, y eso lo permite la justicia transicional, de manera que nosotros consideramos que en este proceso quien gana con la justicia transicional son los colombianos y sobre todo quienes han vivido a la crueldad de la guerra. Justicia restaurativa versus justicia punitiva, senador. Son dos componentes que tienen dos alcances diferentes. Evidentemente, ¿qué es lo que había en los acuerdos Gloria? ¿Cuál fue el reflejo de esa votación que, aunque ajustada, fue mayoritaria por el no el 2 de octubre? Que la gente no le sentía confianza a lo que estaba contenido en esas 297 páginas. Sentía el colombiano de a pie, que además tiene un histórico de la FARC, que nadie tiene que decírselo, sobre todo a las personas mayores de 30, 35 años, que digamos, tenemos muy claro lo que fue el accionar, ese iter criminis, durante 3, 4, 5 décadas de un grupo criminal que además se volvió mafioso. Pero que bueno, en aras de alcanzar la paz, existía y debe existir la disposición del Estado de negociar con ellos. Pero en el tema de la justicia restaurativa, que como bien lo dice mi colega
el senador Avirama muy acertadamente, debe estar enfocado al tema de las víctimas. Surgía una primera inquietud. No había una sola línea en esas 297 páginas en donde los victimarios, es decir, la FARC, el grupo criminal que ofendió a la sociedad colombiana, que causó un drama inmenso de desolación, de despojos, de secuestros, en fin, de masacres, de violaciones, no hay una sola línea, repito, donde las FARC se comprometan, ellos, los causantes de esa gran violencia, a devolverle a las víctimas un solo peso de ese gran patrimonio mal habido. Eso es un tema de justicia restaurativa. El otro, el de la justicia punitiva. Evidentemente no puede haber un crimen sin castigo. Y yo creo que bien vale la pena que el Estado adelante unas alternativas en justicia para que quienes están sentados a la mesa, por supuesto, como pasó con los paramilitares, que los rechazamos por igual, son criminales de la misma o peor laya los guerrilleros criminales de la FARC o los paramilitares, pero con los paramilitares al menos hubo una justicia efectiva de 8 años de cárcel en establecimiento reconocido y vigilado por el Estado. Eso no se estaba viendo en la FARC y fue gloria lo que en buena hora rechazaron los colombianos, la invalidez de esas 297 páginas del acuerdo con la FARC para que se pueda producir, repito, o sembrar una nueva paz en un nuevo acuerdo que le fije una ruta a los colombianos. Eso es lo que tiene de difícil de llegar ahora a renegociar con las FARC, porque ningún acuerdo de paz que implica negociación con la guerrilla ha terminado en la cárcel. Pero ese es un punto en el cual insiste el expresidente Uribe y el Centro Democrático. Vamos a ver qué tanto avanzan ahora en La Habana. En 2 minuticos estamos de regreso en Modo Paz. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Hoy en Modo Paz estamos hablando sobre la justicia transicional que se está renegociando actualmente en La Habana luego de los resultados del plebiscito. Nos acompaña el senador Amin y el senador Avirama. Hablábamos en el segmento anterior, o terminaba el segmento anterior, senador Avirama, sobre lo que implica un proceso de negociación, que nunca van a la cárcel. El expresidente Uribe, en general todos los de la oposición, hablan de algún tipo de sanción para las FARC. Ya no hablan de rejas, sino de colonias agrícolas. ¿Usted qué cree? Que por lo menos los cabecillas de las FARC vayan a una colonia agrícola es una adecuada forma de sanción o ninguna forma de sanción punitiva que implique encierro o cárcel, senador? No, yo considero de que ellos primero tienen que hacer el reconocimiento de las víctimas y tienen que resarcir las víctimas, pero considero que en la justicia transicional sí deben de ser sancionados, y deben ser sancionados primero devolviéndole todos los problemas que tuvieron las comunidades, cuál fue el costo de estas comunidades, porque es que el problema no es el daño físico, el problema es el daño cultural y el daño al ambiente de vivencia de las comunidades. Se ha roto la armonía de la comunidad
y ese rompimiento de esta armonía tiene unos costos muy altos morales. Entonces hay que resarcir y exigir a las FARC que reconozca y que devuelva todo ese daño que le ha hecho a la comunidad. Y en ese sentido nosotros consideramos que deben de ser sancionados con los procesos de trabajo en esas granjas agrícolas que están planteadas. Y deben de ir a las regiones y pedirle perdón a las víctimas y hacerlo no allá únicamente con las víctimas, sino a hacerlo públicamente para el conocimiento nacional y conocimiento internacional del daño que le hicieron a las víctimas en las distintas regiones del país donde transitaron. Ya, muchos juristas, muchos analistas, muchos críticos del Centro Democrático Alternativo dicen que a lo que más le teme, lo que más mortifica al expresidente Uribe es el Tribunal de la Verdad, donde se va a contar la verdad de todo lo hecho durante todos estos años de guerra, no solamente por las FARC, sino por los militares, por los exmilitares, por los paramilitares, por los políticos, por los empresarios, y que eso definitivamente no le gusta ni a Uribe ni a un amplio sector del establecimiento, senadora Mí. No, Gloria, esa pregunta es muy atinente para aclarar algo. Ahora que se votó el 2 de octubre el plebiscito y que ganó el no, y que como dice la sentencia de la Corte dándole alcance, el no invalida el acuerdo, es decir, hay que hacer otro acuerdo. Lo que pasa es que con un gesto patriótico y generoso de los promotores del no encabezados por el presidente Uribe dijeron, miremos todos los insumos que ya hay en estos 5 o 6 años de conversaciones, no los descartemos, sino que busquemos algo que sin ser cosmético, ni un maquillaje, ni un retoque allí, vaya al fondo de lo que rechazó la sociedad colombiana. Y son 4 o 5 puntos fundamentales, este tema de la justicia, el tema, por supuesto, el componente impunidad, la legibilidad política. ¿Qué ha dicho ahora el Centro Democrático? Ha dicho, por ejemplo, aunque eran inamovibles del partido, hombre, que paguen cárcel efectiva. Sí, ahora estamos hablando de colonias agrícolas, que es otro tipo de pena alternativa, de sanción. Elegibilidad política no, como lo dice la Carta Constitucional de Colombia, pero al menos pueden salir elegidos después de un tiempo de pagar una condena que, repito, sería una colonia agrícola, buscando darle, digamos, aire, oxígeno a ese proceso de paz. Pero que no quede ninguna duda, el ánimo patriótico del presidente Uribe y del Centro Democrático lo que busca es que no haya de ninguna manera en un país con una rica tradición histórica y de civilidad y de democracia como Colombia, que ha ido perfeccionándose día a día pese a los problemas, en donde solamente hubo 5 años de dictaduras en el siglo pasado, que no haya una sustitución de la justicia. Porque lo que ocurre con el tema del Tribunal Especial de Paz es nada más y nada menos que el aparato, el andamiaje judicial de Colombia, encabezado por las 3 altas cortes, Consejo de Estado, Corte Suprema y Corte Constitucional, pasan al congelador, entre otras razones, y era lo que decía el acuerdo, que podían venir incluso jueces extranjeros a administrar justicia, un exabrupto del tamaño de una catedral. Ahora que se está perfilando un nuevo acuerdo, que hay el ánimo de los promotores del no, de que se tomen esos insumos y se redacte un nuevo acuerdo que satisfaga a los del sí, a los del no, y que inclusive no pase por el gasto de otros 350.000 millones de pesos en medio de tanta necesidad, sino que simplemente con un acuerdo nacional que pueda ser validado por el Congreso se pueden implementar las reformas. Lo que sí queda claro es que nadie puede estar por fuera de la justicia, y en ese orden de ideas, si el Tribunal Especial de Paz funciona como una sala especial, una jurisdicción especial de paz dentro del aparato judicial colombiano, donde la Corte Suprema de Justicia sea el órgano de cierre, nosotros le decimos que sí. Pero parece, como he dicho, lo que se ha filtrado parece que en eso hay acuerdo, que se va a partir del Código Penal colombiano, que se va a recurrir al derecho internacional, que efectivamente va a haber un tribunal de cierre por parte de la Claro, Corte y tú me Suprema. permites algo, Gloria, entre otras razones porque en buena hora, senadora Virama, usted lo sabe muy bien, en buena hora, digamos, la judicatura del país se pellizcó. Los representantes de las 3 altas cortes dijeron, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? No nos hemos dado cuenta que nos iban a poner por encima de nuestras facultades y competencias un órgano diferente que era intemporal, es decir, iba a funcionar 100 años, no lo sabíamos, que era la Justicia Especial de Paz, y dijeron, no, aquí todo tiene que funcionar con un orden institucional, y es lo que nosotros estamos viendo que ahora está caminando. Ya. Había que hacerle precisiones, pero cerradito, ¿sí o no que todos cuenten la verdad?
que todos pasen y que digan ustedes, los políticos, los empresarios, todo, o eso es demasiado ominoso para el establecimiento colombiano? A mí me parece que eso es bueno, que se sepa la verdad, pero le voy a decir una cosa, no se puede comparar ni meter todos en la misma cochada, porque lo que quieren las FARC es validar su actuación criminal diciendo que quienes estaban en uno o en otro proceso y ahora van a ser investigados por esa Jurisdicción Especial de Paz, quedan entonces con la condición de exdelincuentes. No, que la justicia investigue y que investigue todo lo que tiene que hacer y todo lo que tiene que revisar, pero siempre dentro del marco constitucional y no por fuera de él. Ya. Senadora Virama, ya lo mencionaba el senador Amin, el proyecto establecía que 24 magistrados, de esos 24, 20 colombianos y 4 extranjeros. Las FARC piensan que eso les da cierto equilibrio, cierta ecuanimidad, cierta equidistancia para su juzgamiento y procesamiento. ¿A usted le parece que definitivamente no debe haber ningún juez, ningún magistrado extranjero y que basta con los magistrados colombianos? Yo creo que debe hacerse con lo que tenemos como herramientas de justicia colombiana y que el tema extranjero debe ser un tema de consulta. Me parece que es importante eso, pero no donde se deben de tomar las decisiones. Me parece que la consulta es muy importante porque la experiencia a nivel internacional de los procesos de paz permiten que ayuden a resolver muchas de las incógnitas que se presentan en este tipo de acuerdo y en la forma como se va a administrar la justicia transicional. ¿Te parece también, senador, que haya acuerdo en que sí tenga un límite en el tiempo, que sea entre 5 y 10 años, que haya 2 años para que los que vayan a pasar por ese tribunal vayan, se presenten o si no quedan sometidos a la justicia ordinaria? Me he dicho, parece que acuerdos sí se han logrado en algunos puntos. Hay unos álgidos donde definitivamente parece que la cosa va más cuesta arriba, pero límites del tribunal en tiempo, que no haya extranjeros, parece que también por ahí como que van a estar los 24 colombianos. Yo creo que sí, es decir, en buena hora la democracia, como decía Guillermo León Valencia, bendita sea la democracia en casinos mates. La democracia puso unos diques, puso unas respuestas, ofreció unas alternativas con esa votación del 2 de octubre y creo que ya el gobierno razonó que aquí nadie era amigo de la guerra, que aquí no éramos guerreristas que estábamos torpedeando la paz, sino que queríamos un acuerdo de paz seguro. Pero algo importante allí, Gloria, es que ojalá esa buena voluntad, senadora Virama, de quienes estamos digamos, participando a través de los representantes como promotores del no en esa nueva mesa, se entienda, y creo que ahí el gobierno y particularmente Santos otra vez está como enredando la cosa, que son 5 o 6 puntos esenciales. Uno no puede distraer el objetivo con que ahora son, como lo están diciendo a todas las voces, 485 propuestas. Eso enreda las cosas. Son 5 o 6 puntos fundamentales como los que hemos tocado en este programa. Si Santos no tiene claro que la gente votó fue contra esos 5 o 6 puntos, para que se revisen esos 5 o 6 puntos. Y nos va a meter otra vez en el cuento de que, por ejemplo, mañana más tarde dice, se revisaron 485, se acordaron 170 y tal. No, tienen que ser 5 o 6 puntos muy centrales que los conoce Santos, los conoce el país y además los votó el 2 de octubre. Ojalá que esa sea la razón de ser de los nuevos diálogos. Regresamos en 2 minutos, estamos en modo paz. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda.
Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Estamos en modo paz conversando con el senador Amin y con el senador Avirama sobre la justicia transicional. Decía hace un rato el senador Amin que el presidente Santos puede enredar las cosas, que el maquillaje, que la cosa muy superficial, en fin. Pero yo también diría que también las puede enredar el senador Uribe dando las declaraciones que da, senador, porque es que también enreda las cosas. Que no reconoce que hay un conflicto interno, que no le reconoce el estatus político a las FARC, que la justicia transicional genera impunidad, que esto es un acuerdo que produce todo un capítulo marxista-leninista en este país. También se enredan mucho las cosas con las declaraciones del expresidente Uribe. Nosotros no somos gobierno, somos el principal partido de oposición. En ese orden de ideas no tenemos la responsabilidad del manejo institucional del país, pero eso no nos quita al mismo tiempo la responsabilidad de ser proactivos en la formulación de alternativas. Y quiero decir algo muy especial para recalcarle a los televidentes. Nosotros decimos que aquí no hubo un conflicto armado a la usanza y conocimiento, por ejemplo, de lo que ocurrió en el Cono Sur con las dictaduras, porque aquí no hubo levantamientos ni insurrecciones populares contra gobiernos dictatoriales, contra gobiernos ilegítimos. Aquí ha habido una democracia que durante 120 años ha funcionado bien, salvo una interrupción de 5 años en la década del 50 del siglo pasado. Aquí lo que ha habido es un desafío institucional de unos grupos criminales, llámense paramilitares, llámense guerrilleros, que nutridos con el narcotráfico, porque han sido carteles del narcotráfico, han pretendido poner en jaque las instituciones colombianas. Pero conflicto en el sentido estricto que hablábamos al principio del programa, donde países, por ejemplo, como el Congo, como Zaire, como Yugoslavia, que las guerras internas esas destruyeron porque eran facciones civiles, aquí en Colombia no se ha dado eso. ¿Está de acuerdo, senadora Avirama, que aquí no hay un conflicto interno, que las FARC no tienen el estatus político, que no son subversivos, que son grupos criminales? No, aquí sí hay un conflicto interno. Lo que pasa es que este conflicto interno se siente en las regiones rurales, se siente donde están establecidos los grupos terroristas de las FARC. Es ahí donde las gentes, las comunidades, los campesinos, los afros, sienten el crudor de la guerra, la crueldad de la guerra, la persecución. Es que los desaparecidos en nuestras comunidades son miles de compañeros que fueron desaparecidos, secuestrados y perseguidos. Toda esta cantidad de gente que tenemos hoy en las ciudades, desplazados, son el resultado de un conflicto dentro de nuestro país en territorios como el Cauca, Santander del Sur, los Llanos Orientales, Nariño, en casi todo el país, de manera que nosotros que vivimos el crudor de la guerra reconocemos que aquí sí ha habido un conflicto interno. ¿Y estatus políticos a las FARC? O si no, no se estaría negociando esto, senador. ¿Usted qué cree? ¿Que se les aplique justicia y paz como a los paramilitares? A mí me parece que el reconocimiento de estatus político pues es necesario dentro de un acuerdo que se está desarrollando y que yo estoy totalmente de acuerdo que el no aquí ganó por un estrecho margen y que aquí la posición del no fueron 4 grupos distintos con unas posiciones también distintas. Por ejemplo, los cristianos estaban planteando el no con una posición distinta a la que estaba planteando la doctora Marta Lucía Ramírez. Y la doctora Marta Lucía Ramírez planteaba el no también con unas propuestas distintas a las que estaba planteando el expresidente Pastrana. De manera que aquí es ese el espacio que yo considero que ha habido capacidad e inteligencia para que el gobierno retome el proceso de discusión del acuerdo y que recoja las inquietudes que tienen estos 4 grupos que hicieron la campaña por el no. La justicia
para los guerrilleros debe de ser la misma que para los paramilitares, lo acaba de decir, pero además en eso se mantiene, porque si eso es la posición del Centro Democrático Alternativo ahora en Cuba, pues no se va a llegar a ningún acuerdo. Déjeme decirle algo, Gloria. Hace 12 años fui también congresista, tuve el honor de representar a mi departamento desde la Cámara de Representantes, Comisión Primera. Voté selectivamente la ley 1175, la llamada Ley de Justicia y Paz, que contrario a lo que el país, digamos, ha desarrollado como concepto, era un marco jurídico para negociar con quienes estaban por fuera de la ley. Paramilitares sí, pero también guerrilleros. Y en ese orden de ideas, con base en esa negociación amplia y generosa de la zanahoria y el garrote, se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros, bajo el auspicio de esa Ley de Justicia y Paz. Lo que pasa es que en esa Ley de Justicia y Paz, para que lo recuerde el país y los amables televidentes, había un piso de 5 años y un techo de 8 para que quienes se acogieran, confesando sus crímenes y entregando recursos, pudieran pagar en establecimiento carcelario hasta 8 años de cárcel, y los pagaron, pero los pagaron. Eso ha sido un fracaso. Y le voy a decir una cosa, quienes se opusieron a esa ley, yo lo recuerdo muy bien porque la voté, decían con razón, es que los paramilitares merecen 40 años, no, merecen 100, pero por lo menos pagaron 8. Y esas mismas voces, Gloria, no dicen una sola palabra frente a la impunidad total de las 297 páginas de acuerdo. Pero mire, por ejemplo, que son los contrasentidos. pero mire, por ejemplo, que lo de la reparación de los grupos paramilitares, al fin, eso también se lo pasaron por la galleta. Pero poquitas cosas. Quiero decirle una cosa, los paramilitares, lo dije al principio de este programa y lo reitero, criminales de la peor laya, pagaron según las agencias del Estado que pudieron certificar 80.000 millones de pesos, que podía ser muy poquito sin duda, pero dígame, un peso que hayan ofrecido la FARC de la inmensa fortuna criminal. Son el cartel de cocaína más grande del mundo, Gloria. Nosotros sí queremos que la FARC se sienten, que se desmovilicen, que entreguen las armas, que entren a la paz, como dice el senador Avirama, pero no entregan un peso. ¿Dónde está el resarcimiento para las víctimas? Bueno, pues en este ajuste seguramente que se va a quedar más taxativo ojalá. En el acuerdo. Y le quiero recordar que el día antes del plebiscito salieron a decir que iban a reparar a las víctimas. Lo que algunos que votamos por el sí decimos es que se demoraron muchísimo. A ver, hay un punto importantísimo que también es álgido allí en el acuerdo de justicia del senador Avirama. La conexidad como delito político del narcotráfico. Ahí queda claro que eso, que las FARC no van a ir a la cárcel por narcotráfico. Y aquí el senador está diciendo que son el cartel más grande del mundo. ¿Qué piensa usted? No, yo sí creo que es un problema muy grande, además que queda arraigado dentro de las regiones donde han hecho tránsito, porque muchas de las comunidades que están en esas regiones han sido los peones cultivadores de estos cultivos ilícitos. Y lo que nosotros precisamente estamos discutiendo hoy con el ejército, y estuve hace 15 días reunido con los altos mandos militares en Popayán, discutiendo los mecanismos para la erradicación de estos elementos. Porque es que si nosotros no combatimos el narcotráfico, pues terminamos apoyando el proceso de acuerdo para la paz con las FARC, pero fortaleciendo un estamento muy grande, muy poderoso, que es el del narcotráfico. De manera que nosotros hemos dicho el narcotráfico, los cultivos ilícitos deben desaparecer de las regiones, pero no con el mecanismo que está planteando el gobierno, porque es que a la gente no se le pueden fumigar o erradicar los cultivos y dejar a la gente sin comida. A la gente hay que ayudarle y hay que desarrollar proyectos, pero proyectos que permitan. Y yo aquí sí diría, por ejemplo, que con esta gente que tiene estos productos de cultivo ilícito, se haga lo mismo que se va a hacer con los guerrilleros, que les van a dar un sueldo mínimo, que ese mismo sea el tratamiento con los campesinos que hoy están involucrados en estos cultivos ilícitos. Es que mientras no haya sustitución de cultivos, va a ser muy difícil para los campesinos pobres poder sobrevivir si no es con la hoja de coca. Es que además son 18 meses o es un año para que puedan producir. Y mientras
pasa ese tiempo, ¿de qué van a vivir? Entonces, yo creo que esas son las cosas que nosotros sí estamos reclamando para las gentes que hoy están involucradas. Absolutamente en eso. justo. Coincido, si me lo permite, Gloria, con el senador Avirama en que el Estado tiene que apoyar de manera decidida ese proceso de sustitución de cultivo. Pero quiero hacer una expresión frente al tema del narcotráfico como delito político. Una periodista tan connotada como tú, con ese amplio conocimiento de la realidad nacional, sabe lo que la sociedad colombiana sufrió por cuenta del agente catalizador, la mayor combustión al conflicto colombiano, que fue precisamente el dinero sucio del narcotráfico. Pusimos hombres, Galán, el mismo Pizarro, en fin, personalidades de la Corte Suprema de Justicia. Don Guillermo Cano, por Dios, un faro moral para este país, sucumbió frente al tema del narcotráfico, pero no cedió en sus principios. Con esa historia de combate, de verticalidad contra el narcotráfico, nosotros no podemos deshonrar la memoria de esos mártires de la democracia, dándole al delito común y oprobioso del narcotráfico el tratamiento de delito conexo. Sería un crimen, peor que el mismo narcotráfico. Entonces yo creo que hay que separar esas circunstancias y poner en el tribunal de la verdad, como bien lo decías tú, solamente la verdad. Ya. Pero el narcotráfico ha permeado Todo. toda la sociedad, Todo, sin duda. la política, el Todo, Congreso, todo, la guerrilla, por todo lado Por está. eso no lo podemos validar como delito político. Pero ahí es otro de los obstáculos, otra de las dificultades que va a tener todo este proceso de renegociación, porque obviamente que las FARC sí han echado mano del narcotráfico para poderse armar y para poder subsistir. Si eso va a ser uno de las líneas rojas, no vamos a tener acuerdo. ¿Usted qué cree? A ver, ya para terminar, ahora que salió el sol, el senador Avirama amenazaba aguacero hoy y dijo, yo conozco la naturaleza, no va a llover. No se equivocó. Sí, ahora que salió el sol, dígame los dos, ¿qué posibilidad le ven a que se llegue a un acuerdo pronto, a una renegociación pronta con las FARC? Si hay una verdadera y sincera voluntad del gobierno nacional de no desoír ese clamor nacional, de que la paz descanse sobre la justicia, le veo buen camino a eso. De lo contrario, vamos otra vez a caer en un terreno pantanoso. ¿Se arriesgaría a dar alguna fecha? Pues, ¿Algún tiempo? se lo digo la verdad, como Santos tiene que llegar el 10 de octubre a Oslo con algo en el discurso, sin duda va a firmar. Ojalá que no lo atropellen los tiempos. ¡Ah, caramba! A ver, senadora Avirama. Bueno, yo considero de que hay aquí una gran posibilidad, que los colombianos están esperando que suceda la firma de ese acuerdo, que el gobierno ha tenido la voluntad, y considero que las FARC ha tenido la voluntad de recoger las iniciativas e inquietudes que tuvieron los del no. Y esta es una de las discusiones que se están dando allá. Pero aquí definitivamente la negociación está en manos del gobierno y de las FARC. Son ellos los únicos que pueden finalmente decir quién va a refrendar ese acuerdo. Hay dos caminos. Uno que me parece muy importante y es cómo los colombianos el día 3 de octubre salieron a las calles a reclamar que se avance en el proceso de la paz. Y eso se ha multiplicado en todas las ciudades del país y consideramos que hoy hay conciencia de la realidad, de la violencia que se vive en este país y se está reclamando la paz. A mí me parece que el presidente y las FARC deben de entender que antes del término de este año y que ojalá tengamos una Navidad en paz, ese acuerdo se pueda dar. Me gusta el optimismo de mis dos invitados. Yo creo que es lo que efectivamente espera el país, que cerremos este 2016 con un acuerdo entre los del sí y los del no que sea beneficioso para el país. A los dos muchas gracias, senadora Avirama, senadora Min. Y a ustedes, aquí nos vemos la próxima semana en Modo Paz con otro de los temas que tenga que ver con este proceso de negociación con las FARC. Gracias a Dios.